Buenos días, es una gran bendición encontrarnos nuevamente para reavivarnos con la palabra del Señor. Hoy corresponde el capítulo número 14 del segundo libro de los Reyes. En este capítulo vamos a hablar de dos reyes, uno de Judá y otro de Israel. Nos dice en el versículo 1 que en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Amasías, dice el versículo 3, que hizo lo recto ante los ojos del Señor. El libro de Segunda de Crónicas, capítulo 25, dice que él hizo lo recto conforme a su conveniencia en algunas versiones bíblicas. Dice el verso 5 que cuando el reino se afianzó en sus manos, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, es decir, a Josacar y Josabat, quienes fueron los asesinos de Joás de Judá. Y en esto hizo conforme a la ley del Señor, dice el verso 6, porque mató a los padres, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte a su padre, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Esto es en Deuteronomio capítulo 24, versículo 6, en donde dice: no harán morir a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Amasías era un hombre de guerra y le gustaba guerrear. Mató, dice el verso 7, a 10,000 edomitas en el valle de la Sal, esto es, al sur del Mar Muerto. El verso 8 nos dice que Amasías envió mensajeros al rey Joás de Israel diciendo: ven para que nos veamos las caras. Como dije antes, en el capítulo 25 de Segunda de Crónicas explicará más acerca de Amasías y también acerca de este asunto. Joás respondió: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, así diciendo que Amasías era un cardo y que él era un cedro. Dale tu hija por mujer a mi hijo. Pero las fieras que están en el Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido, dice Joás de Israel a Amasías. Gloríate pues, pero quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal que te hará caer junto a Judá? ¿Qué consejo del rey israelita, quien tenía más fuerza en ese momento que el mismo rey de Judá? Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se enfrentó con él en Bet-Semes. Judá cayó delante de Israel y cada cual huyó a su tienda. Así Joás tomó prisionero en Bet-Semes a Amasías, y también luego marchó a Jerusalén y rompió el muro en las ciudades desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. 400 codos, es decir, 200 metros de muro fueron rotos por el rey de Israel. Tomó los utensilios, la plata, el oro que se halló en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y después también tomó rehenes a los hijos del rey y regresó así a Samaria. En el verso 17 nos cuenta que Amasías reinó 15 años después de la muerte de Joás, rey de Israel. En el 19 nos cuenta acerca de su final. Por medio de una conspiración que hubo en Jerusalén, él huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta allá y allí lo mataron. Luego lo trajeron sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén. Entonces dice el verso 21 que todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de Amasías, su padre. El otro rey del cual nos habla el capítulo es Jeroboam, también llamado Jeroboam II, ya que el primer rey de Israel, como 10 tribus, fue Jeroboam I. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, en Samaria. Esto era el año 793 a.C. Pero él, al igual que los reyes anteriores, nos cuenta que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Aún así, el verso 25 dice que restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar del Arabá, que es el mar muerto. Y conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel,
la cual había anunciado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer, el mismo Jonás que escribió el libro, aquel que sería tragado por un pez. Estuvo a favor de la expansión militar de Jeroboam por una sola razón. El Señor no había decidido borrar el nombre de Israel de debajo del cielo y lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. No porque éste haya hecho lo bueno delante del Señor, sino simplemente porque Dios hasta ahí había tenido misericordia de Israel. Uno de los profetas en época de Jeroboam II fue el profeta Amós. Así en el capítulo 7 del libro de Amós, en el versículo 11, este profeta advierte al rey diciendo: porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y el siguiente versículo nos dice que él tenía un profeta pagano que se llamaba Amasías, el mismo nombre del rey de Judá. Y éste le dijo a Amós: vidente, vete, huye a la tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá, pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Así Jeroboam II, junto a sus profetas y sacerdotes paganos, pensaban tener el favor de sus dioses, y también el favor de Dios a pesar de lo malo que estaba haciendo, ya que el versículo 28 nos continúa diciendo que él fue un guerrero valiente, que tuvo varias guerras y también restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Hamat, que habían antes pertenecido a Judá. Y así terminamos hablando de estos dos reyes impetuosos. Amasías, un rey que pensaba ser tan fuerte al punto de retar a su vecino del norte para la guerra y terminó siendo conquistado. Mientras que Jeroboam, hijo de Joás de Israel, al igual que su padre, fue guerrero, ganó grandes batallas pensando que era por su valentía y gran espiritualidad. Pero no era así, simplemente las ganó porque el Señor aún tenía misericordia de ellos. En tu batalla, ¿estás pensando que es por tu fuerza o se la está peleando con la fuerza del Señor? Cuidado, cometemos el error de pensar que todo nos está saliendo porque estamos haciendo las cosas bien. Meditemos y pensemos que si algo nos salga bien en el futuro o nos está saliendo bien ahora, es porque el Señor está junto a nosotros. Hoy caminemos con Él y regocijémonos de su presencia en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga.